La tripulación de un vuelo le dio leche caducada al bebé de un director ejecutivo negro, sin saber que éste financió toda la expansión de la empresa. Debes unirte a nuestro canal y suscribirte, porque solo quienes creen que ningún bebé negro debería ser envenenado lo harán antes de que comience esta historia. En el momento en que la puerta del avión se cerró tras él, el corazón de David Langston se encogió con una extraña mezcla de anticipación e inquietud. La cabina estaba impecable, con una iluminación tenue, asientos pulidos y el tenue zumbido de los motores apenas audible bajo el murmullo de los pasajeros que se acomodaban. Sin embargo, a pesar de la serenidad del ambiente, la mente de David era un torbellino de pensamientos. Su hijo pequeño, Julian, se acurrucaba suavemente en los brazos de su esposa Marcus, arrullándolo suavemente, ajeno a la tensión que los rodeaba. David no apartó la mirada de su hijo por mucho tiempo. Los delicados dedos de Julian se curvaban y desenrollaban rítmicamente, con una leve sonrisa en su rostro angelical, como si percibiera la promesa de seguridad en la presencia de su padre. Pero la mirada de David volvió rápidamente al pasillo de la cabina, donde los auxiliares de vuelo se movían con agilidad, sus rostros una mezcla de profesionalismo y tensión. Había estado en cientos de vuelos antes, pero algo en ese día se sentía diferente, una corriente subyacente de fragilidad bajo la superficie. Sus pensamientos regresaron a la próxima reunión de la junta directiva de Cloudreach Airlines. El reciente contrato de Titan Aero para expandir la flota de Cloudreach era más que un simple acuerdo comercial, era la clave de la visión de David de revolucionar los cielos. Asegurarse el control de la empresa significaba más que ganancias. Significaba influencia, poder y la oportunidad de transformar toda una industria. Sin embargo, esa visión se sentía precaria, vulnerable a fuerzas que no había considerado del todo. La mirada de David recorrió la cabina de nuevo, captando al joven auxiliar de vuelo Simon Graves, ligeramente torpe al acercarse a Marcus y Julian. El entusiasmo juvenil de Simon era obvio, demasiado obvio. El tipo de energía nerviosa que lleva a un hombre a arriesgarse a cometer errores, especialmente al tratar con las frágiles necesidades de un bebé. El pecho de David se encogió con una silenciosa advertencia que no pudo expresar en voz alta. Quería confiar en la tripulación, pero años de experiencia le decían lo contrario. «Señor Langston, si necesita algo, no dude en preguntar», dijo Simon con voz educada pero ligeramente temblorosa, mientras esbozaba una leve sonrisa. Su mirada oscilaba nerviosamente entre Julian y Marcus, delatando su inexperiencia. David asintió brevemente, pero no respondió. Su atención seguía dividida, en su hijo, en la tripulación, en la inminente reunión. Observó cómo Simon se dirigía a la cocina, cogiendo lo que parecía un biberón de leche. El recipiente era pequeño, modesto, pero el corazón de David dio un vuelco. Sintió un inexplicable escalofrío recorrerle la espalda cuando la auxiliar regresó para alimentar a Julian. Al principio, la boca del bebé se abrió con entusiasmo, succionando la leche con silenciosa satisfacción. Pero entonces, apenas minutos después, la expresión de Julian cambió. Frunció el ceño, le temblaron los labios y los suaves arrullos se convirtieron en llantos urgentes. «¿Julian?», susurró Marcus, con el pánico impregnando su voz mientras lo abrazaba instintivamente. David se levantó rápidamente, la tensión crepitaba en cada movimiento. «Algo va mal», dijo David en voz baja pero firme. Se arrodilló junto a su esposa, observando el rostro pálido de Julian. La repentina pérdida de color lo alarmó. Los gritos se intensificaron hasta convertirse en gemidos incontrolables mientras Julian vomitaba violentamente, temblando contra los brazos de Marcus. La atmósfera de la cabina cambió al instante. Los pasajeros se giraron para mirar. La tripulación se dispersó. El rostro de Simon palideció, con la culpa y el miedo reflejados en sus ojos al comprender la gravedad de la situación. David apretó la mandíbula, luchando contra la oleada de ira e impotencia que lo invadía. El bienestar de su hijo estaba repentinamente en peligro, y también todo por lo que había trabajado. «Llamen a asistencia médica. Ahora», ordenó David, con una voz que atravesaba el caos con una autoridad nacida de la desesperación. Su mente corría a toda velocidad. No había ningún aeropuerto cerca, ninguna ayuda inmediata. El tiempo se le escapaba entre los dedos, y con él el frágil hilo que unía su mundo. Mientras el avión seguía surcando el frío cielo matutino,
Los pensamientos de David se ensombrecieron. Se suponía que este sería un vuelo rutinario, un simple viaje de negocios. Pero el simple acto de alimentar a su hijo había desencadenado una crisis con consecuencias mucho más allá de las paredes de la cabina. Su visión del futuro de Titan Aero, el contrato con Cloud Reach, incluso la seguridad de su familia, todo pendía ahora de un precario equilibrio. David entrecerró los ojos con determinación mientras miraba al frente, negándose a dejarse llevar por el pánico. Fuera lo que fuese que había causado la repentina enfermedad de Julian, se comprometió a descubrirlo. El camino a seguir era incierto y peligroso, pero retirarse no era una opción. Se suponía que este vuelo sería rutinario, pero lo cambiaría todo. En el momento en que el bebé empezó a llorar, la calma de la cabina se quebró. Simon Graves, el joven auxiliar de vuelo asignado a la familia de David Langston, se quedó paralizado por un breve instante, con la confusión reflejada en su rostro. Los pequeños puños de Julian se agitaron en el aire, y los agudos gemidos resonaron con fuerza en la elegante y pulida cabina. Simon se acercó rápidamente, intentando calmar al bebé, pero era evidente que algo andaba mal. El llanto del bebé se intensificó, volviéndose más frenético y desesperado. Entonces, sin previo aviso, Julian vomitó violentamente. El líquido tibio salpicó su ropa interior y el impecable asiento a su lado. A David se le encogió el corazón. Momentos antes, había estado absorto revisando notas en su tableta, pero ahora su atención se centró en la angustia de su hijo. El pánico bullía bajo su apariencia, normalmente controlada. «Julian, ¿qué pasa, amigo?», swingueó David, con la voz tensa por la preocupación, mientras levantaba con cuidado al bebé del asiento y lo acunaba contra él. Marcus, sentado junto a David, se puso alerta al instante. Sus ojos se abrieron de par en par, alarmada, y con cuidado tomó a Julian de los brazos de David. Le temblaban ligeramente las manos al examinarle el rostro, ahora pálido y sudoroso. «Está ardiendo», susurró, con la voz apenas firme. «Simon, ¿qué le diste?». Simon tragó saliva con dificultad, con la culpa inundándole el rostro. «Era leche. La saqué de la nevera. Pensé que estaba fresca. No revisé la fecha», admitió, con la mirada baja y la voz temblorosa. La mente de David daba vueltas. Sabía que la salud de un bebé era frágil, y los síntomas no presagiaban nada bueno. «Necesitamos ayuda médica. Ya», dijo con firmeza, levantándose de su asiento con urgencia. El ambiente en la cabina cambió palpablemente. Otros pasajeros miraban nerviosos a la familia Langston, y se extendían susurros y murmullos de preocupación. Los auxiliares de vuelo intercambiaron miradas preocupadas mientras Simon se apresuraba a informar al piloto principal. El intercomunicador cobró vida momentos después con un anuncio. La tripulación buscaba el aeropuerto más cercano para realizar un aterrizaje de emergencia. Los llantos de Julian comenzaron a desvanecerse en débiles gemidos. Su pequeño cuerpo se sentía inerte contra el pecho de Marcus, con la piel húmeda y fría. El rostro de David se tensó de miedo y frustración. «¿Cómo pudo pasar esto?», murmuró en voz baja, su mirada alternando entre Simon y la tripulación, que se apresuraba a actuar. Las manos de Simon temblaban ligeramente mientras intentaba mantener la calma, moviéndose por la cabina con una nueva sensación de urgencia. «Solo intentaba hacer mi trabajo», susurró, más para sí mismo que para nadie más, con el peso de su error sobre sus hombros. Mientras tanto, David marcó su número personal, apretando los dedos con fuerza, preparándose para pedir consejo médico y apoyo una vez que aterrizaran. Su mente era un torbellino de temores. Por la salud de Julian, por el daño que este incidente podría causar a su reputación y por el frágil acuerdo comercial que dependía de este mismo vuelo. Los minutos se alargaban angustiosamente mientras el avión volaba hacia el aeropuerto de desvío designado. Simon no dejaba de mirar hacia el asiento de Julian, con la culpa carcomiéndolo a cada segundo. La idea de que algo tan pequeño, un envase de leche, pudiera cambiar tanto las cosas era casi insoportable. La mirada de David no se apartó de su hijo. «Espera, Julian», susurró con la voz ronca por la emoción. «Te vamos a ayudar, te lo prometo». Las luces de la cabina parecían más tenues ahora. El ambiente, antes elegante y tranquilo, se volvió tenso e inquietante. Los pasajeros intercambiaron miradas preocupadas. Algunos sacaron sus teléfonos,
grabando o enviando actualizaciones discretamente. El escándalo que nadie previó se desarrollaba silenciosamente pero inevitablemente. Simon se quedó cerca de la cocina, solo por un momento, repasando mentalmente los acontecimientos. ¿Se había perdido algo? Podría haberlo evitado. La respuesta fue un doloroso no. Mientras el avión iniciaba su lento descenso, David agarró la mano de Marcus, tranquilizándose a pesar de la tormenta de emociones que lo embargaba. El peso de lo que estaba sucediendo lo oprimía. Más que el miedo de un padre, era el comienzo de una crisis que se extendería mucho más allá de este vuelo. El error de Simon estaba a punto de desencadenar una cadena de consecuencias inesperadas. En el momento en que Julian se quedó en silencio en los brazos de Marcus, toda la cabina pareció congelarse. Su pequeño cuerpo, antes lleno de vida y de los suaves sonidos de la curiosidad infantil, ahora yacía flácido y pálido, sin color ni fuerza. Las manos de Marcus temblaban mientras ella lo acunaba con fuerza, con los ojos abiertos por una mezcla de sorpresa y miedo creciente. Había insistido en unirse a este vuelo, negándose a dejar a su hijo atrás a pesar de las protestas de David por el apretado horario. Ahora, su instinto le gritaba que algo andaba terriblemente mal. La mirada de David se movió bruscamente de Julian a Marcus, con el corazón latiendo con una urgencia feroz que ahogaba cualquier otro pensamiento. «Marcus, ¿qué pasa? Háblame», exigió en voz baja pero con un deje de pánico. Extendió la mano, tomando con cuidado a Julian en sus brazos, sintiendo el débil pulso del bebé contra su piel. Los sonidos de la cabina, el murmullo de los pasajeros, el zumbido de los motores, se desvanecieron en el fondo. Solo existía el frágil cuerpo de Julian y el grito silencioso que David sentía crecer en su interior. Marcus tragó saliva con dificultad, con la voz entrecortada al susurrar, «Está ardiendo», y no para de llorar, y de repente se quedó quieto. Su habitual calma se desvaneció, reemplazada por una desesperación descarada que a David le oprimió el pecho. Lo miró con ojos suplicantes, pidiendo en silencio una tranquilidad que ninguno de los dos tenía. La mente de David daba vueltas. Todas las posibilidades pasaban por sus pensamientos. ¿Había sido algo que le había dado a Julian? ¿El biberón de leche? Su mente regresó al azafato, Simon, que tanteaba nerviosamente hacía unos momentos. ¿Había sido segura esa leche? La persistente sospecha le revolvía las entrañas. No podía dejar que esto fuera un simple accidente, no con tanto en juego, no con la vida de su hijo en juego. «Llamen al capitán. Necesitamos que este bebé reciba ayuda urgentemente», ordenó David con voz aguda, exigiendo atención. La tripulación de cabina pasó apresuradamente, con el rostro pálido de preocupación. Los auxiliares de vuelo se movían con rapidez. La urgencia latía en la cabina, antes ordenada. La mirada de David no se apartaba de Julian, cuya respiración suave se había vuelto superficial, casi imperceptible. Mientras el avión descendía, cada segundo se sentía tenso, cargado de miedo. Los dedos de David se apretaron instintivamente alrededor de la pequeña mano de Julian, en una promesa silenciosa de que no dejaría que nada le pasara. Miró a Marcus, que se mordía el labio, intentando contener las lágrimas sin éxito. «Saldremos de esta», dijo, aunque incluso a él le costaba creer sus propias palabras. Una vez en tierra, la carrera al hospital fue rápida. El mundo de David se redujo a las paredes blancas y estériles y al penetrante aroma a antiséptico, mientras los médicos rodeaban a Julian. El rostro del pediatra estaba serio. Sus ojos oscilaban entre los monitores y la expresión ansiosa de David. «Intoxicación alimentaria grave», anunció finalmente el médico con voz firme pero pesada. «Parece que la leche que consumió el bebé estaba caducada y contaminada. Estamos haciendo todo lo posible, pero su estado es grave». La furia de David surgió bajo la superficie, apenas contenida. No se trataba de un simple error ni descuido. Alguien había incumplido con su deber, ya fuera por negligencia grave o por algo mucho más siniestro. Su instinto empresarial le decía que no era un accidente, era un mensaje. Esto fue más que un error, fue una advertencia. En cuanto David salió de la habitación del hospital, el peso de la situación lo oprimió como una tormenta a punto de estallar. Julian yacía dentro, conectado a máquinas, frágil y vulnerable, mientras que afuera, la mente de David se llenaba de preguntas. La leche caducada no era un simple accidente.
Era un golpe calculado dirigido a algo más que a su hijo. Decidido a llegar a la raíz del envenenamiento, David se sumergió en el laberinto de proveedores y contratos, con la mirada fija en un halcón. No tardó mucho en rastrear la leche hasta Pure Dairy Solutions, una modesta empresa local con la que Cloudreach se había unido recientemente para reducir costos. David frunció el ceño mientras revisaba registros e informes. Pure Dairy no era solo una recién llegada. Era una empresa con un pasado turbulento, conocida por apresurar las entregas y eludir los protocolos de seguridad. Las entregas habían llegado tarde y algunos lotes habían sido marcados por su frescura cuestionable, pero la complaciente gerencia de Cloudreach nunca había investigado a fondo nada de esto. La frustración de David crecía con cada nueva evidencia, sintiendo la asfixiante negligencia que envolvía las operaciones de la aerolínea. La constatación de que la vida de su propio hijo había sido puesta en peligro por este descuidado recorte de costos era casi insoportable. Sin embargo, lo que más inquietó a David fue una pista anónima que cayó como un trueno sobre su escritorio una noche tarde. El mensaje era breve, frío y tajante. Había una facción dentro de la dirección de Cloudreach trabajando activamente para sabotear la alianza con Titan Aero, una facción que veía los planes de expansión de David como una amenaza a su propio poder. Sus dedos temblaron ligeramente al releer las palabras. No se trataba solo de un caso de negligencia corporativa o un desafortunado accidente. Era algo más oscuro, una traición interna envuelta en sombras, que se retorcía bajo la superficie de la empresa que creía estar ayudando a salvar. Sintió que la paranoia se cernía sobre él, pero la apartó. David sabía por años de experiencia que la sospecha era un arma necesaria en el campo de batalla corporativo. Esa noche llamó a Helen Banks, su directora financiera de confianza, a su despacho. La habitación estaba tenuemente iluminada. El bullicio de la ciudad se amortiguaba tras las ventanas. Helen era una figura estoica. Su mirada aguda solía interpretar las situaciones antes que nadie. Entró en silencio y cerró la puerta tras ella. «Tenemos que tener cuidado con esto, David», empezó Helen en voz baja pero firme. Se sentó en el borde de su escritorio, juntando los dedos pensativamente. «Si las personas equivocadas se dan cuenta de que estás investigando demasiado, esto podría estallarnos en la cara. Nos arriesgamos a perder no solo el contrato, sino todo lo que has construido aquí». David tensó la mandíbula. Miró a Helen. El peso de su decisión se reflejaba en sus ojos. «Conozco los riesgos, Helen. Pero si esto fue un sabotaje, averiguaré quién está detrás». Su voz era tranquila pero resuelta, la de un hombre que se negaba a dejarse intimidar por enemigos invisibles. El enfrentamiento de David con Simon Graves fue inmediato e implacable. Encontró al joven auxiliar de vuelo esperando nervioso cerca de la cocina, con el rostro pálido bajo las intensas luces fluorescentes del área de servicio del avión. El aire estaba cargado de tensión, cada sonido amplificado. El zumbido del sistema de ventilación, el murmullo distante de los pasajeros, el leve tintineo de los cubiertos de fondo. La voz de David rompió el silencio, firme pero firme. «Simon, dime exactamente qué pasó con esa leche», exigió David, buscando con la mirada al joven cualquier señal de engaño. Simon tragó saliva con dificultad, pasándose una mano temblorosa por el pelo empapado de sudor. Yo no sabía que estaba caducada, señor Langston. Le juro que el supervisor de la cocina, Victor Crane, me dijo que estaba fresca. Simplemente cogí la botella del refrigerador como me dijeron». David apretó la mandíbula. El nombre de Victor Crane le sonaba, un empleado con muchos años de experiencia conocido por su férrea lealtad a Cloudreach, pero también por su antagonismo hacia la creciente influencia de Titan Aero. David ya había oído rumores sobre el resentimiento de Crane, pero ahora parecía que éste había adquirido una forma peligrosa. «Victor Crane», murmuró David en voz baja, con una oscura tormenta formándose en sus ojos. «Es el punto débil». Pero la mera sospecha no bastaba. Necesitaba pruebas concretas e irrefutables. La conversación se prolongó, la voz de Simon vacilando bajo el peso de su propia culpa y miedo. David presionó para obtener detalles sobre quién más tenía acceso a la cocina y a los suministros, catalogando cada nombre y cada rutina. La vacilación del joven asistente delataba su inquietud, y David notó que la situación le estaba pasando factura. Dejando atrás a Simon,
La mente de David corría mientras caminaba por los estrechos pasillos hacia la cabina. Cada paso estaba cargado de urgencia y responsabilidad. El frágil estado de Julian le conmovía, un recordatorio constante y persistente de lo que realmente estaba en juego. Las mejillas pálidas del bebé y su débil llanto atormentaban los pensamientos de David, incluso mientras preparaba su siguiente paso. De vuelta en la sala ejecutiva, una vez que el avión aterrizó, David convocó una reunión confidencial con Helen Banks, su directora financiera de confianza y asesora más cercana. La sala estaba aséptica, pero el aire estaba cargado de una tensión tácita. La mirada penetrante de Helen se encontró con la suya, llena de una mezcla de preocupación y optimismo cauteloso. «Tenemos que atrapar a Crane en el acto», dijo David con franqueza. «Vigilancia discreta. Cámaras en el área de suministros, monitoreando todas las entregas. Si nos está saboteando, conseguiremos las pruebas que necesitamos». Helen asintió, tamborileando rápidamente con los dedos sobre la mesa pulida. «Yo me encargaré de la logística. Pero esto tiene que mantenerse en secreto. Si se filtra la noticia sobre Julian». David la interrumpió con un movimiento de cabeza. «Sin filtraciones. Ni una palabra fuera de esta habitación». Su voz se endureció. «Si esto se sabe, no solo está en riesgo el acuerdo, lo está todo». Durante los días siguientes, el mundo de David se convirtió en un constante equilibrio. Entre las visitas al hospital, donde los médicos monitoreaban el estado fluctuante de Julian, se encontraba pegado al teléfono, atendiendo llamadas de abogados corporativos, ejecutivos de Cloudreach y el equipo de seguridad que estaba implementando las medidas de vigilancia. Cada nueva tarea lo alejaba más de la cama, pero su determinación solo se fortalecía. En el hospital, las estériles paredes blancas y el suave pitido de los monitores se convirtieron en un telón de fondo constante para su creciente ansiedad. El pequeño cuerpo de Julian descansaba en una incubadora. Su pecho subía y bajaba con asistencia mecánica. La mano de David flotaba sobre el cristal, ansiosa por alcanzarlo, para protegerlo de todo. «Lo siento, Julian», susurró David una noche con la voz entrecortada. «No dejaré que se salgan con la suya». El trabajo de su equipo avanzaba a buen ritmo. Se instalaron cámaras discretas en las zonas de almacenamiento y entrega de suministros a bordo de varios vuelos. El equipo era de última generación, pero estaba ingeniosamente oculto para evitar ser detectado. David sabía que la confianza de Victor Crane podría llevarlo a subestimar tales medidas, un error del que Crane pronto se arrepentiría. Aún así, la incertidumbre lo carcomía. Cada llamada, cada actualización, conllevaba el peso de un posible desastre. Mientras tanto, los rumores del escándalo comenzaban a circular en las redes sociales, susurros y publicaciones especulativas que insinuaban un bebé envenenado en un vuelo de Cloudreach. El público estaba nervioso, y la reputación cuidadosamente guardada de David se tambaleaba por el filo de la navaja. No podía quitarse de la cabeza la imagen del rostro conmocionado de Simon, ni la fría certeza de que el sabotaje de Victor Crane era solo el principio. David corría contrarreloj en dos frentes: la vida de su hijo y el futuro de su empresa. Las cámaras revelaron más de lo que David había anticipado. A lo largo de varios vuelos, las imágenes de vigilancia captaron a Victor Crane en inconfundibles actos de subversión. Bajo el manto de la noche, se vio a Victor reunirse con un mensajero cuyo rostro permanecía oculto por una chaqueta con capucha, intercambiando breves palabras en voz baja. Lo que más alarmó a David fue la entrega en sí. Cartones de leche que se descargaron rápidamente y luego se cambiaron por existencias más antiguas, botellas claramente marcadas con fechas de caducidad muy pasadas. Las imágenes no dejaban lugar a dudas. Las acciones de Victor fueron un sabotaje deliberado, no resultado de negligencia ni descuido. Las frías luces fluorescentes de la sala de suministros de Cloudreach proyectaban sombras intensas sobre los movimientos furtivos de Victor. Cada secuencia en los monitores parecía una escena de una película de suspense. David apretó la mandíbula al acercarse a la pantalla, sintiendo el peso de la traición aumentar con cada fotograma. La mente de David corría a mil. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar en un patrón inquietante. No se trataba solo de un lote de leche en mal estado, era un ataque calculado contra él y la creciente influencia de Titan Aero. La comprensión lo golpeó con fuerza. Victor estaba librando una guerra silenciosa,
usando su posición para envenenar algo más que suministros. Cada entrega que manipulaba amenazaba no solo la salud de Julian, sino los cimientos mismos de la alianza que David había luchado con tanto esfuerzo por asegurar. Sin dudarlo, David organizó una reunión privada con Víctor, presentándola como una conversación rutinaria sobre asuntos operativos. El entorno era deliberadamente neutral, una pequeña sala de conferencias con paredes de cristal escondida en la sede de Cloudreach, lejos de miradas y oídos indiscretos. La habitación estéril, bañada por la tenue luz de las luces LED del techo, contrastaba marcadamente con la tormenta que se avecinaba entre los dos hombres. David se incorporó, con las manos entrelazadas sobre la mesa pulida y la mirada fija en la puerta cuando Víctor entró. El aire entre ellos estaba cargado de una tensión tácita. La entrada de Víctor fue serena pero tensa. Su habitual sonrisa burlona dio paso a una expresión de labios apretados que delataba una hostilidad latente. Asintió brevemente y se sentó frente a David, quien inmediatamente fue al grano. «Víctor, he visto las imágenes», dijo David con voz firme pero firme. «Sabes que los envíos de leche se han visto comprometidos. ¿Podrías explicarme qué está pasando?» Los ojos de Víctor brillaron con una mezcla de desafío y resentimiento. Por un momento, pareció al borde de la ira, pero controló cuidadosamente su expresión, ocultando sus verdaderos sentimientos tras una apariencia de profesionalismo. «No sé qué crees haber visto», respondió Víctor con tono sereno, pero el ligero temblor en sus dedos lo delató. «Estás haciendo una acusación seria». David se inclinó hacia adelante, con la mirada fija. «Esto no es una acusación, Víctor, es un hecho. Los cartones de leche caducados que intercambiaste fueron grabados, y también te pillaron aceptando las entregas del mensajero. Esto es sabotaje, simple y llanamente». Los ojos de Víctor se oscurecieron y apretó la mandíbula visiblemente. Miró la mesa un largo rato. El silencio se extendió entre ellos como un alambre tenso a punto de romperse. Cuando por fin habló, su voz era baja y cargada de amargura. «¿Crees que esto se trata de leche o de suministros? Se trata de todo lo que representas. Titan Aero llegando, tomando el control, cambiando todo lo que Cloudreach construyó». Hizo una pausa, levantando la mirada para encontrarse con la de David, con una mirada fría y ardiente. «He pasado años viéndote infiltrarte en esta empresa, y no voy a quedarme de brazos cruzados viendo cómo la destruyes». La expresión de David se endureció. «Si intentas enviar un mensaje, Víctor, estás jugando un juego peligroso. Estás arriesgando vidas, la vida de mi hijo». La postura de Víctor se endureció, pero se negó a ceder. «Y estás arriesgando el futuro de esta compañía. ¿Quieres echarme? ¿Exponerme? Adelante». Su voz se volvió una advertencia. «Pero debes saber esto. Si intentas sacarme a la luz, no solo tendrás que responder por mí. Hay otros. Personas en este edificio que preferirían ver a Cloudreach arder antes que caer en tus manos». David se recostó, asimilando la gravedad de las palabras de Víctor. La amargura tras las acciones de Víctor era mucho más que rencor personal. Insinuaba una peligrosa red lista para sembrar el caos en la gerencia de Cloudreach. Por primera vez, David percibió la verdadera magnitud de la amenaza que enfrentaba. No se trataba de una simple disputa interna. Era un polvorín a punto de estallar. Cuando Víctor se levantó para irse, sus ojos reflejaron una última y fría advertencia. «Te estás metiendo en algo más profundo de lo que crees». La puerta se cerró suavemente tras él, dejando a David solo con el peso de la confrontación y la creciente tormenta en el horizonte. La amargura de Víctor escondía un juego peligroso que nadie había visto aún. Sarah Cole se deslizó silenciosamente por las puertas de cristal pulido de la oficina de David Langston, agarrando firmemente una gruesa carpeta de documentos bajo el brazo. La luz del atardecer proyectaba largas sombras sobre la elegante mesa de conferencias, pero dentro de la sala la tensión flotaba como una espesa niebla. David, sentado detrás de su escritorio, levantó la vista bruscamente al cerrarse la puerta con un clic. Sus ojos, pesados por el cansancio pero ardientes por la determinación, se encontraron con la mirada firme de Sarah. Sin dudarlo, Sarah se acercó y colocó la carpeta con cuidado sobre la mesa. «Señor Langston», comenzó en voz baja pero urgente, «he estado revisando algunos pedidos de suministros y registros de pagos. Hay irregularidades, importantes,
Y todas están relacionadas con Victor Crane. David apretó la mandíbula. Victor, el supervisor de cocina, ya era sospechoso del incidente de la leche que había puesto en peligro a Julian. Pero las palabras de Sarah insinuaban algo mucho mayor, una red de engaños que se extendía más allá del rencor de un solo hombre. Le indicó que continuara. Sarah sacó varias hojas de papel, marcadas con códigos internos, órdenes de compra e historiales de transacciones. Estos pagos, dijo, tocando la carpeta, muestran transferencias no autorizadas y facturas infladas vinculadas a Victor. Pero no se trata solo de él. Encontré rastros que apuntan a otros ejecutivos, personal de alto rango que se beneficiarían si la expansión de Titan Aero fracasara. David se inclinó hacia adelante, absorbiendo el peso de la revelación. Su voz era tensa pero controlada. ¿Cómo accediste a esto? Trabajo en logística. No es parte de mis tareas habituales investigar a fondo, pero algo no encajaba después del incidente de la leche. Hice algunas consultas y comparé las cuentas de los proveedores. Tenía que tener cuidado, esta información es peligrosa. Las manos de Sarah temblaban ligeramente al hablar, pero su mirada era firme. David sintió que las paredes se cerraban sobre él. La traición ya no era un golpe único, era un asalto coordinado. La comprensión lo golpeó como una tormenta. Había confiado en algunos rostros en Cloud Ridge, pero ahora esos rostros escondían cuchillos. ¿Por qué has venido a mí?, preguntó, con la voz apenas por encima de un susurro. Sarah dudó, mirando nerviosamente hacia la puerta, como si esperara que alguien entrara en cualquier momento. Porque creo que eres la única que puede detener esto, y porque quiero arreglarlo. La alianza con Titan Aero podría significar estabilidad para esta aerolínea, pero esta gente quiere verla fracasar. David la observó con atención. Era joven, de rasgos afilados y mirada clara. Pero para ella no se trataba solo de política empresarial, era algo personal. Quizás porque había visto de primera mano el daño que Victor y sus aliados habían causado. Por un instante, un silencio denso y pesado se extendió entre ellos. Fuera de la oficina, el murmullo de la ciudad continuaba indiferente. Pero dentro, se estaba formando una nueva alianza. David se levantó bruscamente y paseó de un lado a otro de la sala. Tenemos que analizar esto, a todos los involucrados, sus movimientos, sus motivos, y tenemos que actuar rápido antes de que puedan atacar de nuevo. Sarah asintió, con alivio y determinación mezclados en su rostro. Ya he empezado a recopilar más datos. Necesitaremos vigilancia, un acceso más profundo a las comunicaciones internas, pero debemos ser discretos. La mente de David trabajaba a toda velocidad, buscando el equilibrio entre la urgencia del espionaje corporativo y la frágil salud de su hijo. Las dos batallas, la personal y la profesional, se entrelazaban como hilos de acero. Se detuvo y se volvió hacia Sarah, con expresión sombría pero resuelta. ¿Entiendes lo que esto significa? Si nos pillan cavando demasiado profundo, la reacción podría destruirlo todo, nuestras reputaciones, nuestros contratos. Lo sé, dijo ella en voz baja. Pero no hacer nada significa perderlo todo. Estoy listo para luchar. David exhaló lentamente y asintió, con una chispa de renovada esperanza encendiéndose en su interior. Entonces empezamos esta noche. Esto ya no se trata solo de una botella de leche en mal estado o un empleado descuidado. Es una guerra encubierta dentro de la empresa. Sarah sostuvo su mirada fijamente, y por un instante, el miedo y el agotamiento se desvanecieron, reemplazados por una determinación inquebrantable. David ya no luchaba solo por su hijo o su negocio, libraba una guerra encubierta dentro de la empresa. Los días se arrastraban con una pesadez implacable que oprimía el pecho de David Langston. La recuperación de Julian fue angustiosamente lenta, cada hora llena de incertidumbre y un dolor cada vez más profundo en el corazón de David. La estéril habitación del hospital se había convertido en su mundo. Paredes pálidas, el zumbido constante de las máquinas y el pitido constante de los monitores que monitoreaban el frágil estado de Julian. David se sentó junto a la cama de su hijo durante horas, observando el delicado subir y bajar del pecho de Julian, deseando que cada respiración le aportara fuerza en lugar de debilidad. Sus ojos a menudo estaban enrojecidos, su mente un torbellino de miedo y frustración. Las palabras de los médicos pesaron mucho. El sistema inmunológico de Julian estaba gravemente comprometido, y cada día era una batalla contra la infección y el agotamiento.
Fuera del hospital, el mundo se cernía sobre él con una intensidad brutal de la que David no podía escapar ni controlar. Los medios de comunicación, antes deferentes, ahora perseguían la historia como buitres. La filtración había venido de algún lugar dentro de Cloud Reach, un aviso a los medios sobre el escandaloso envenenamiento del bebé de un director ejecutivo en un vuelo comercial. Las redes sociales explotaron de la noche a la mañana, los rumores se descontrolaron. El teléfono de David se llenó de mensajes, algunos ofreciendo apoyo, otros rebosantes de sospecha, ira o abierta hostilidad. ¿Cómo pudo pasar esto? Srenia decía un mensaje. Alguien quería hacerles daño. Otro acusaba a David de ocultar la verdad. Cada notificación era como una puñalada más en sus nervios, ya de por sí sensibles. La imagen pública, cuidadosamente cultivada por David, comenzó a resquebrajarse en tiempo real. La impecable perspicacia empresarial de Titan Aero se resquebrajó entre rumores e indignación. Los miembros de la junta directiva enviaron mensajes cautelosos. Los inversores se inquietaron y sus empleados lo miraron con una mezcla de compasión e incertidumbre. La presión era sofocante, y David sabía que debía actuar con rapidez y decisión, antes de que el escándalo se extendiera no solo por su empresa, sino también por su familia. Sus asesores legales actuaron con rapidez, redactando una declaración que equilibraba la transparencia con la protección. La conferencia de prensa se programó con precisión militar. David pasó horas ensayando sus palabras frente a un espejo, dejando de lado su tono defensivo y reemplazándolo con una determinación mesurada. Cuando llegó el día, la sala de conferencias estaba llena de expectación, con docenas de reporteros apiñados, las cámaras destellando y los micrófonos preparados. De pie en el podio, la mirada de David recorrió el mar de rostros, sintiendo el peso de cada expectativa. Gracias a todos por venir, comenzó con voz firme pero grave. Ante todo, la prioridad de mi familia ha sido la salud y la recuperación de Julian. Estamos profundamente agradecidos por la atención médica que ha recibido. Hizo una pausa, cerrando los ojos brevemente mientras se tragaba el nudo que se le formaba en la garganta. Nos comprometemos a una transparencia total y cooperamos con todas las investigaciones para garantizar que este tipo de incidentes no vuelva a ocurrir. Sus palabras fueron cuidadosamente elegidas. Cada sílaba era un escudo contra la creciente especulación. Sin embargo, tras la calma exterior, la mente de David daba vueltas. Había que detener la filtración, identificar la fuente. Observó cómo los reporteros lanzaban preguntas, algunas incisivas, otras acusaciones veladas. Señor Langston, ¿puede garantizar la seguridad de futuros vuelos? ¿Cómo responde a las acusaciones de sabotaje interno? Las preguntas cortaban la sala como cuchillos. David tensó la mandíbula y respondió con la diplomacia experta de un director ejecutivo experimentado, pero en su interior, las grietas de la duda se agrandaban. Al terminar la conferencia de prensa y dispersarse la multitud, David sintió una fría inquietud que se instalaba en lo más profundo de su ser. El veneno ya no se limitaba al cuerpo de su pequeño hijo, sino que se había infiltrado en la esencia misma de su vida, contaminando sus relaciones, su confianza y su reputación. La batalla estaba lejos de terminar, y los enemigos a los que se enfrentaba ya no eran solo los visibles en las salas de juntas o los pasillos del hospital. Las sombras acechaban, esperando su momento. Al regresar a la tranquilidad de su oficina, David se hundió en su silla, con las manos ligeramente temblorosas, mientras contemplaba el horizonte de la ciudad. Su voz era apenas un susurro, con el peso de un hombre atrapado en una tormenta implacable. El veneno se había extendido más allá del bebé, estaba infectando el mundo entero de David. Si ese momento te dolió el corazón y te hirvió la sangre, no te quedes callado. Suscríbete y hazte miembro, porque oponerte a la negligencia es como protegemos a los inocentes. El equipo legal de David había estado trabajando sin descanso cuando se produjo el descubrimiento. Un informe interno confidencial rastreó la pista anónima sobre el sabotaje directamente hasta Martin Keller, un alto ejecutivo de Cloud Reach Airlines. Keller era un hombre conocido no solo por sus despiadadas tácticas comerciales, sino también por su firme oposición a la creciente influencia de Titan Aero en la aerolínea. Su reputación de jugar duro en las batallas corporativas era legendaria, y ahora David se enfrentaba a la inquietante realidad
de que uno de los poderosos de Cloudreach estaba profundamente involucrado en la conspiración que se estaba desarrollando a su alrededor. Sin dudarlo, David organizó una reunión encubierta con Keller. El lugar elegido fue un tranquilo café del centro, alejado de las miradas indiscretas de los medios y los espías corporativos. El aire interior estaba impregnado del aroma a granos de café tostado y los tenues murmullos de otros clientes, pero la tensión entre los dos hombres atravesaba la atmósfera tranquila como una cuchilla afilada. David llegó primero, con la mirada fija en la puerta, pensando en todos los posibles resultados. Cuando Keller finalmente apareció, transmitía la familiar y fría confianza de un hombre acostumbrado a tener el control. Su mirada penetrante escrutó a David, calculadora e indescifrable. Se sentaron uno frente al otro en una mesa apartada en un rincón, con la tenue luz proyectando sombras sobre sus rostros. David inició la conversación sin preámbulos. Martin, sabemos que enviaste la información. Necesito entender tu papel. ¿Hasta dónde llega tu participación? Los labios de Keller se curvaron en una leve sonrisa, casi burlona. Eres más astuto de lo que pensaba, David. Sí, orquesté partes del sabotaje. Pero no me confundas con quien envenenó la leche de tu hijo. No fue obra mía. David tensó la mandíbula, pensando en el frágil bebé cuya vida había estado en peligro. Si no eres tú, ¿entonces quién? ¿Y por qué atacar a mi hijo? Esto no es solo un sabotaje corporativo, es personal. Alguien quería destrozarme, destruir todo lo que representa Titan Aero. Reclinándose, los ojos de Keller se oscurecieron con un destello de advertencia. Te estás adentrando en territorio peligroso. Hay jugadores mucho más despiadados que yo, gente a la que no le importa la ética empresarial ni la familia. Quieren que Titan Aero sea aplastada, sin concesiones, sin supervivientes. El corazón de David latía con una mezcla de miedo y determinación. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren? La voz de Keller se convirtió en un susurro grave. Esa es la cuestión, ¿no? Puedo decirte esto, operan desde las sombras moviendo hilos invisibles. Si presionas demasiado, podrías despertar fuerzas que hagan que los problemas de hoy parezcan pan comido. Las palabras pesaban entre ellos, un escalofriante presagio de las batallas que estaban por venir. David observó a Keller con atención. La arrogancia habitual del hombre se veía ahora atemperada por un cauteloso respeto. Era evidente que Keller intentaba protegerse, y quizás incluso a David, de una amenaza invisible más grande que cualquiera de ellos. Afuera del café, la ciudad bullía con una vida indiferente. Pero adentro, dos hombres poderosos estaban sentados enfrascados en una silenciosa guerra de voluntades, con mucho más en juego de lo que ninguno de los dos se atrevía a admitir. David sentía el peso de la red apretándose a su alrededor, los hilos tirando en todas direcciones. Ya no luchaba solo por su empresa o por la recuperación de su hijo. Estaba enredado en un juego mortal donde cada movimiento podía significar la supervivencia o la destrucción. Al acercarse el final de su reunión, Keller clavó en David una última mirada fija. David se dio cuenta de que estaba enredado en una red mucho más grande y mortal de lo que imaginaba. David estaba sentado solo en la tenue luz de su oficina en casa, mientras el apagado zumbido de la ciudad no calmaba la tormenta que rugía en su mente. Sus dedos tamborileaban nerviosos sobre el escritorio de caoba pulida mientras observaba los archivos extendidos ante él, documentos que rastreaban transacciones financieras sospechosas, registros telefónicos fragmentados y grabaciones de vigilancia. Cada hilo que tiraba lo enredaba aún más en la red de engaños que amenazaba no solo a su empresa, sino también a la seguridad de su familia. El veneno que había alcanzado a su hijo Julian era solo el principio. Necesitaba aliados, pero la confianza escaseaba. Sin dudarlo, David cogió el teléfono y llamó a Sarah Cole. Su silenciosa determinación y su conocimiento del funcionamiento interno de Cloudreach la hacían indispensable. Cuando respondió, su voz era firme, pero con un matiz de cansancio. David, he estado haciendo números y comparando pedidos de suministros. El patrón es peor de lo que pensábamos. No se trata solo de Victor Crane, hay otros involucrados, ejecutivos que se esconden tras capas de empresas fantasma. David apretó la mandíbula. Necesitamos pruebas, y necesito tus ojos y oídos en esto. Discretamente, sin errores. La línea se quedó en silencio un momento antes de que Sarah respondiera con un comedido. Dalo por hecho.
El leve clic al finalizar la llamada reflejó su determinación. A continuación, David contactó con Helen Banks, su directora financiera de confianza. La mente aguda y la lealtad inquebrantable de Helen habían sido su ancla en la tormenta. Cuando se encontraron en un tranquilo y exclusivo café del centro, sus ojos recorrieron los documentos que él deslizaba sobre la mesa. «Estas irregularidades podrían hundirnos si salen a la luz», dijo en voz baja y urgente. «Necesitamos actuar con rapidez y discreción. Reforzaré nuestras auditorías internas y controlaré la narrativa». Su mirada se cruzó con la suya con firmeza. «No podemos permitirnos filtraciones», David asintió. «De acuerdo, y traeré a alguien que sepa navegar entre sombras». Hizo una pausa y luego dijo: «Marcus Flynn, ex agente de inteligencia militar. Confío en él para descubrir lo que no podemos ver». Helen arqueó una ceja, pero no dijo nada. Conocía la reputación de Marcus. Era un hombre que operaba en zonas grises, experto en vigilancia y recopilación de secretos. Un aliado necesario pero peligroso. A los pocos días, llegó Marcus, alto y delgado, sin que sus penetrantes ojos se perdieran nada. Se movía con la precisión de un soldado entrenado, instalando cámaras discretas e interviniendo en las redes de comunicación con una eficiencia discreta que impresionaba incluso a los veteranos más aguerridos del círculo de David. Su presencia era un duro recordatorio de que esta no era una batalla corporativa cualquiera, sino una guerra encubierta. Por la noche David se sentía atormentado por el recuerdo de Julian, aún débil en el hospital, luchando por recuperarse del veneno. La imagen de su hijo pálido y frágil despertaba en él una férrea protección. Contrató consultores médicos especializados, expertos en toxicología pediátrica, y armó un equipo de seguridad para proteger a su familia de amenazas que ahora parecían demasiado reales. Cada medida de seguridad parecía una pequeña fortaleza construida contra un enemigo invisible. A pesar de los refuerzos, el aislamiento de David se acentuó. Los susurros en las salas de juntas, las miradas furtivas y la certeza de que cada paso que daba podía ser monitoreado, lo hacían cuestionar cada interacción. ¿En quién puedo confiar?, Srenia preguntaba en los momentos de tranquilidad. La línea entre aliado y adversario se difuminaba, y la paranoia se cernía sobre él como una sombra. Una noche, Sara trajo noticias preocupantes durante una reunión apresurada en un estacionamiento subterráneo. Marcus ha oído rumores sobre un aumento de seguridad en torno a ciertos ejecutivos. Saben que algo está por venir. Sus ojos brillaron de preocupación. Tenemos que actuar con cuidado. David asintió, sintiendo el peso del mando sobre sus hombros. De ahora en adelante, cada movimiento que hagamos estará bajo la mirada de los demás, dijo en voz baja pero firme. Pero no nos detendremos. A medida que las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, David comprendió la verdadera magnitud de la conspiración. No se trataba de una venganza insignificante. Era un ataque calculado y sistemático, diseñado para desmantelar todo lo que había construido. Nunca había habido tanto en juego. Con cada respiración, con cada paso cauteloso, David sabía que la batalla que se avecinaba pondría a prueba no solo su perspicacia empresarial, sino también su voluntad de proteger lo que más importaba. Cada movimiento que hacía David estaba bajo la sombra de la mirada de los demás. El pasillo del hospital estaba en silencio, salvo por el tenue zumbido de las luces fluorescentes y el ocasional murmullo distante de las enfermeras que intercambiaban información. David Langston permanecía rígido en un frío banco metálico frente a la habitación de la UCI de Julian, con los puños apretados. El peso de las revelaciones del día lo oprimía como una marea aplastante. La llamada telefónica que lo citó a altas horas de la noche había destrozado cualquier frágil esperanza a la que se aferraba. El estado de Julian había empeorado repentinamente y los médicos temían que el veneno que recorría su pequeño cuerpo pudiera haber causado daños irreversibles. Minutos antes, el doctor Henry Collins, un hombre severo pero compasivo de unos 50 y tantos años, había apartado a David con voz baja pero grave. «Señor Langston, las pruebas muestran un daño orgánico significativo. Estamos haciendo todo lo posible, pero las toxinas de la leche contaminada han causado daños críticos. No voy a edulcorarlo. Las próximas 48 horas son cruciales, pero el pronóstico es incierto». David apretó la mandíbula, tragó saliva,
obligándose a concentrarse. La frágil vida de su hijo ahora reflejaba el frágil estado de la empresa que tanto había luchado por proteger. La batalla ya no se trataba solo del poder corporativo, era una carrera contrarreloj, una lucha por la supervivencia en dos frentes. Apenas unas horas antes, en la sala de operaciones segura que David había instalado en su casa, Marcus Flynn, el ex oficial de inteligencia militar convertido en investigador privado, expuso los últimos hallazgos con expresión sombría. La pantalla oscura frente a ellos parpadeaba con hojas de cálculo financieras, correos electrónicos cifrados y transferencias bancarias en el extranjero. Victor Crane no actúa solo, dijo Marcus señalando los datos. Hemos rastreado millones de dólares canalizados a cuentas en el extranjero durante el último año. Todas las pistas del dinero conducen a una pequeña red de ejecutivos de Cloud Ridge que han estado desviando fondos discretamente. David se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos. Así que Víctor es solo el chivo expiatorio. Exactamente. Y hay más, continuó Marcus revisando los archivos. Detrás de todo esto hay una figura en la sombra. Alguien a quien llamamos el arquitecto. Este tipo mueve los hilos desde las sombras, manipulando a ambos bandos, a los saboteadores y a quienes intentan reparar los daños, para mantener el control del futuro de la empresa. David se frotó las sienes, sintiendo una oleada de frustración. ¿Hasta dónde llegaba esto? ¿Cuántos rostros en los que confiaba realmente escondían cuchillos? Los cimientos mismos de su imperio estaban plagados de traición. Mientras tanto, Sarah Cole, la oficial de logística subalterna, cuyo coraje ya había demostrado ser invaluable, revisaba cuidadosamente una carpeta de comunicaciones internas. Levantó la vista, con el cansancio grabado en el rostro. Las huellas del arquitecto están por todas partes. Contratos falsos, empresas fantasma, auditorías falsas. Está jugando a largo plazo, David. Quienquiera que sea, es paciente e implacable. La mente de David corría a mil. Sintió el familiar fuego de la determinación encenderse en su interior, incluso cuando la desesperación amenazaba con abrumarlo. No podemos dejar que esto nos destruya, dijo en voz baja. Ni a la empresa, ni a Julian. De repente su teléfono vibró. Era un mensaje de texto de Helen Banks, su directora financiera. Rueda de prensa mañana. Se acumulan las preguntas de los medios. Necesitamos un plan para controlar la narrativa. David miró el reloj. Se acercaba la medianoche. Cada segundo contaba. Se levantó y paseó por el pasillo en penumbra. Los pensamientos se arremolinaban. La leche envenenada, los suministros saboteados, las cuentas en el extranjero, la mano invisible del arquitecto. Todas eran piezas de un rompecabezas mortal, cada una apretando el nudo que rodeaba a su familia y su negocio. Pero bajo el caos, David percibió un frágil hilo de esperanza, la posibilidad de convertir esta pesadilla en una lucha que pudiera ganar. Se detuvo frente a la puerta de Julian y apoyó una mano temblorosa en el cristal esmerilado. Su hijo luchaba, y él también. En los momentos más oscuros, David encontró un frágil hilo de esperanza. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el brillo parpadeante de varias pantallas de ordenador. Los dedos de Marcus Flynn recorrieron el teclado con la precisión de un profesional experimentado, sus ojos escaneando líneas de código cifrado como si decodificaran un lenguaje secreto. El ambiente estaba cargado de tensión. El silencioso zumbido de las máquinas amplificaba la carga del momento. David Langston estaba detrás de Marcus, con la postura rígida, cada músculo tenso por la anticipación. Este no era un descubrimiento cualquiera, era la clave para desentrañar la oscura conspiración que había amenazado no solo a su empresa, sino también al futuro de su familia. De repente, Marcus abrió mucho los ojos y se acercó a la pantalla. David, lo he descifrado. No se trata de una serie de ataques aislados, sino de un plan coordinado para una adquisición corporativa completa. El arquitecto está jugando a largo plazo, diseñado para desacreditar a Titan Aero y expulsarte por completo. Su voz era baja pero urgente, impregnada de la gravedad de lo que habían descubierto. El corazón de David latía con fuerza. Una mezcla de alivio y renovada determinación inundaba sus sentidos. «Muéstramelo todo», exigió, dando un paso al frente mientras Marcus sacaba una serie de comunicaciones interceptadas. Nombres, fechas, transferencias financieras,
Cada detalle exponía una extensa red de manipulación. El alcance del arquitecto era vasto, tejiendo capas de engaño y control que nadie fuera de este círculo podría haber imaginado. Mientras examinaban las pruebas, un nombre sobresalía: Victor Lang. David contuvo la respiración. El solitario multimillonario, conocido solo por rumores, era el mayor accionista oculto de Cloudreach Airlines. Peor aún, Victor Lang no era otro que el tío distanciado de Victor Crane, un hecho que añadía un amargo escozor personal a la traición corporativa. La disputa familiar que había latente durante años se había convertido en una brutal guerra por el control. La mente de David corría. Las piezas encajaban en un peligroso rompecabezas. Se giró hacia Marcus con voz firme pero feroz. Tenemos que volver a enfrentarnos a Martin Keller. Ha sido manipulado igual que yo. Necesita saberlo todo si queremos tener alguna posibilidad de detener esto. Más tarde ese mismo día, David se reunió con Keller en un tranquilo café del centro, lejos de miradas y oídos curiosos. Keller llegó tenso, su habitual frialdad sustituida por un destello de vulnerabilidad. El peso de la conspiración pesaba sobre ambos. David no perdió el tiempo. Martin, te utilizaron. El arquitecto movió los hilos. Y Victor Lang está detrás de todo. Tus movimientos, el sabotaje, no fue personal, solo un peón en un juego mucho más grande. Los ojos de Keller se oscurecieron. Una mezcla de ira y resignación se reflejó en su rostro. Exhaló con fuerza, frotándose la mandíbula con una mano. Sabía que había algo más en esto, pero no me había dado cuenta de la profundidad de las raíces. La influencia de Lang es veneno. Está en cada rincón de esta empresa, desangrándola desde dentro. David asintió lentamente, asimilando la realidad. Tenemos que detenerlo, Martin. Esta disputa familiar lo está destruyendo todo. Nuestras empresas, nuestras reputaciones, incluso familias. Si esto continúa, nadie ganará. Keller sostuvo la mirada de David con firme determinación. Entonces, acabemos con esto, juntos. Al salir del café, una tensión silenciosa flotaba en el aire, una frágil alianza forjada a la sombra de la traición. David sabía que esto era solo el principio. Cuanto más profundizaran, más peligroso se volvería el juego. Pero por primera vez en semanas, un rayo de esperanza brilló en la oscuridad. El veneno se había extendido por las venas de la historia de la compañía. David entró en la fría sala de conferencias con paredes de cristal, con su habitual apariencia tranquila, pero en el interior se agitaba una tormenta de tensión. El aire estéril olía ligeramente a madera pulida y cuero, un marcado contraste con la guerra invisible que estaba a punto de desatarse entre esas paredes. Alrededor de la gran mesa ovalada estaba sentado Victor Lang, el hombre que había manejado los hilos desde las sombras durante meses, con la mirada fija en David. La sala estaba protegida por personal de seguridad discretamente apostado tras cristales tintados, y los observadores legales tomaban notas meticulosas. Su presencia era un recordatorio de que cada palabra pronunciada podía convertirse en evidencia en una batalla corporativa de alto riesgo. La expresión de Victor Lang era indescifrable al principio, una máscara forjada por años de despiadadas luchas de poder. Pero bajo esa fría superficie se escondía un hombre que se sabía acorralado. David sentía la presión del momento. La frágil paz que estaban a punto de negociar podría destrozarlo todo o marcar el comienzo de una frágil tregua. La voz de Lang rompió el silencio, baja y deliberada. ¿Crees que has ganado, David? ¿Que puedes entrar aquí y obligarme a salir con el testimonio de Keller y las pruebas de Flynn? Subestimas la profundidad de mis raíces. David sostuvo la gélida mirada de Lang sin pestañear. No te subestimo, Víctor. Estoy aquí porque tengo las pruebas, los documentos, la vigilancia, el rastro del dinero. Tu red se está desmoronando. Puedes cooperar y mitigar el daño o enfrentarte a una exposición completa. Lang tensó la mandíbula. Se inclinó hacia adelante, con las manos cruzadas sobre la mesa, tamborileando con los dedos a un ritmo lento y rítmico, como si contara los segundos hasta su siguiente movimiento. No entiendes las consecuencias, David. Esta empresa, este imperio, es más grande que tú o que yo. Y hay gente que no dudará en destruir todo lo que has construido, incluyendo a tu familia. Las palabras resonaron pesadamente en la habitación. La mente de David se desvió brevemente hacia la frágil recuperación de Julian y el precio que su familia ya había pagado,
pero se negó a mostrar ningún signo de debilidad. Las amenazas no funcionarán conmigo. Estoy dispuesto a luchar hasta el final. Los ojos de Lang brillaron, un destello de respeto, o era cálculo, cruzó su rostro. Muy bien. Me retiraré. Cooperaré con las investigaciones. Pero recuerda lo que te digo, dijo, bajando la voz hasta convertirse en un gruñido de advertencia. Esto no ha terminado. David sintió un escalofrío, no de miedo, sino de comprender la verdad tras esas palabras. La victoria aquí era solo el comienzo de otra batalla. La lucha por su empresa y su familia estaba lejos de terminar. Mientras los hombres de Lang recogían sus papeles y el personal de seguridad lo guiaba fuera de la sala, David permaneció sentado, contemplando la pulida superficie de la mesa, un reflejo fragmentado como la guerra que acababa de sobrevivir. Fuera del edificio, la ciudad vibraba con una vida ajena, pero David ahora sabía más. A la sombra de la victoria, acechaban nuevos peligros. En el momento en que se supo la noticia, la atmósfera dentro de la sede de Cloud Ridge cambió palpablemente. Los nombres de los ejecutivos corruptos resonaban por los pasillos, sus rostros aparecían en todos los principales medios de comunicación. Las órdenes de arresto se cumplieron con rapidez, la maquinaria legal se movía como una marea implacable. Victor Crane, antaño una figura sombría y descontenta, ahora estaba encadenado en una sala de interrogatorios estéril, con su habitual arrogancia reemplazada por un pánico apenas disimulado. David Langston permanecía fuera del edificio, observando el caos que se desplegaba con una mirada fría y mesurada. Sabía que no era una victoria pequeña, era una batalla reñida que había supuesto un inmenso coste personal. Dentro de la sala de juntas, los directores de Cloud Ridge se reunieron para abordar la crisis con una urgencia sin precedentes. El presidente Evelyn Marsh, un hombre serio con décadas de experiencia en aviación, describió las reformas radicales que transformarían el futuro de la compañía. No podemos permitir que esto vuelva a suceder, declaró Evelyn con voz firme, pero con un tinte de arrepentimiento. Toda nuestra cultura debe cambiar. La transparencia, la responsabilidad y la integridad serán nuestros pilares de cara al futuro. La sala bullía con un tenso consenso, pero bajo la superficie, David percibía una resistencia persistente. Algunos aún se aferraban a viejas alianzas y susurraban dudas sobre la creciente influencia de Titan Aero. Fuera de los muros corporativos, el frenesí mediático continuaba. Los titulares presentaban a David como el arquitecto de la salvación y una figura controvertida. Algunos elogiaban su incansable búsqueda de justicia, otros cuestionaban sus motivos, presentándolo como un despiadado jugador de poder. Pero para David, las batallas públicas eran secundarias a la guerra silenciosa que se libraba tanto en las habitaciones del hospital como en las salas de juntas. Julian, su hijo, se recuperaba lentamente. Cada día traía una frágil esperanza a medida que el bebé recuperaba el color y su débil llanto se hacía más fuerte. David apretaba la mano de Marcus con fuerza durante las largas noches, con el peso de la culpa y la determinación grabado profundamente en su rostro. «No dejaré que nada lo amenace de nuevo», susurró David una noche, con la voz apenas por encima del aliento, con la mirada fija en el rostro sereno de Julian. Marcus asintió. El cansancio y el alivio se mezclaban en su sonrisa cansada. «Nos reconstruiremos, más fuertes, por él y por todos nosotros». Sin embargo, la dura experiencia había tallado algo nuevo en el alma de David, una cautelosa vigilancia que se instaló en sus huesos. Se convirtió en un hombre que medía cada apretón de manos, escudriñaba cada sonrisa y leía entre cada línea del diálogo corporativo. La confianza, antes generosa, ahora tenía un precio. Instituyó rigurosos procedimientos de investigación, contrató auditores externos y exigió una transparencia radical a su propio equipo. Su estilo de liderazgo pasó de la colaboración abierta a la estrategia cautelosa, una fortaleza construida para resistir la traición. Una noche, tarde, solo en su oficina con vistas al horizonte de la ciudad, David contempló el contorno brillante del logotipo de Titan Aero en su pantalla. La victoria se sintió hueca por momentos, eclipsada por las cicatrices que la batalla había dejado atrás. Sus pensamientos se dirigieron a los rostros de quienes habían intentado destruirlo y a las fuerzas invisibles que aún acechaban en las sombras. La guerra estaba lejos de terminar. La sala de juntas,
le había confirmado el contrato minutos antes. La expansión de Titan Aero con Cloudreach ya era oficial. Era un respaldo público a su visión y resiliencia. Sin embargo, David sabía que no debía celebrar demasiado pronto. «No se trata solo de aviones y ganancias», murmuró con la voz tensa y resuelta. «Se trata de sobrevivir». La noche se hizo más profunda. Las luces de la ciudad parpadearon. Una tormenta distante se acercaba, haciendo eco del turbulento camino que se avecinaba. David apretó la mandíbula mientras se preparaba para el siguiente movimiento en un juego donde cada jugador tenía sus propios planes y cada alianza era frágil. Había ganado esta batalla, pero la lección era clara, grabada en cada fibra de su ser. David había ganado la batalla, pero aprendió que la confianza era la moneda más frágil. David se encontraba al borde de la pulida pista, con la mirada fija en el nuevo y elegante avión Cloudreach, que relucía bajo el sol de la tarde. La multitud reunida para la presentación era una mezcla de ejecutivos de la compañía, periodistas y empleados leales, con los ojos llenos de una cautelosa esperanza. El reluciente fuselaje, pintado en blanco y azul brillante, ostentaba el nombre de Julian en elegante caligrafía, símbolo del triunfo y la resiliencia que su familia había soportado. Para David, este momento fue una amarga victoria, marcada por las cicatrices de una batalla que puso a prueba todo lo que apreciaba. Al subir al podio, con la postura rígida pero el corazón apesadumbrado, los murmullos entre la multitud se acallaron. Su voz se escuchaba firme, pero cargaba con el peso de incontables noches de insomnio. Hoy no solo marcamos el lanzamiento de un nuevo avión, sino un nuevo capítulo para Cloudreach, comenzó David mientras escudriñaba los rostros que tenía delante. Un capítulo definido por la transparencia, la seguridad y la búsqueda incansable de la excelencia. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, cargadas con el recuerdo del dolor que lo precedió. Cada sílaba era testimonio de la larga y agotadora lucha, la frágil recuperación de su hijo pequeño, Julian, la traición dentro de la empresa y la costosa lucha por recuperar el control. Tras la serena profesionalidad, una tormenta se gestaba en la mente de David. Pensó en el rostro pálido de Julian en el hospital, los momentos de calma donde la esperanza oscilaba entre la desesperación y la recuperación. Recordó las interminables llamadas, las reuniones estratégicas y las sombras proyectadas por enemigos visibles e invisibles. Ahora, mientras hablaba, David sabía que esta revelación tenía tanto que ver con sanar heridas, personales y corporativas, como con el progreso. Sin embargo, incluso en este triunfo, persistía una persistente inquietud. Los aplausos resonaron, sinceros pero cautelosos, cuando una voz aguda interrumpió el momento. Marcus Flynn, el investigador privado que se había convertido en un aliado indispensable en la batalla de David, se acercó rápidamente por un lado. Su expresión era seria, sus ojos oscuros brillaban con urgencia bajo el ceño fruncido. Mientras la atención de la multitud se desviaba, Marcus apartó a David en silencio, lejos de los micrófonos y los flashes de las cámaras. «He descubierto algo», dijo Marcus en tono bajo pero intenso, sin vacilación alguna en su voz. «Irregularidades financieras en una subsidiaria que creías limpia. El rastro apunta a cuentas fantasma y empresas fantasma, patrones consistentes con los métodos del arquitecto». Sus palabras impactaron con fuerza, cortando el alivio como una cuchilla. La mirada de David se endureció al procesar la información. Así que, a pesar de todo, la sombra del arquitecto permanece. Los labios de David se apretaron en una línea sombría, mientras su mente repasaba las posibilidades y las implicaciones de una nueva traición. Miró a la multitud por encima del hombro de Marcus. Los rostros sonrientes parecían ahora frágiles máscaras contra amenazas invisibles. «No me sorprende», admitió David en voz baja. «La guerra nunca termina donde el poder es el premio». Su voz era firme, pero teñida por la fuerza de un hombre que había aprendido que la victoria a menudo era temporal y la paz esquiva. Volvieron a la ceremonia, pero el tono había cambiado. El público, ajeno al nuevo peligro que acechaba bajo la superficie, vitoreó cuando David concluyó su discurso, con una sonrisa cuidadosamente medida. Habló de reconstruir la confianza y forjar un futuro donde la lealtad y la integridad fueran primordiales. Sin embargo, tras su apariencia tranquila, los pensamientos de David se agitaban con cálculos estratégicos.
planeando ya los siguientes movimientos en esta partida de ajedrez en curso. La inauguración terminó con el corte de cinta ceremonial. Los aplausos volvieron a aumentar, pero los ojos de David delataban su determinación interior. Mientras la multitud se dispersaba, se quedó junto al avión, sintiendo el frío metal bajo las yemas de los dedos, un recordatorio del frágil equilibrio entre el progreso y el peligro. Marcus permaneció cerca, observando en silencio el flujo de gente. Su presencia era una silenciosa tranquilidad. David echó un vistazo al informe que Marcus le había entregado, un expediente digital lleno de registros de transacciones y mensajes codificados. Cuanto más profundizaba, más claro se volvía que la conspiración no estaba del todo extinguida. Esta revelación era una dura advertencia de que bajo la superficie del triunfo se escondían corrientes de engaño y luchas de poder aún por librar. Respiró hondo. El sol poniente proyectaba largas sombras sobre la pista. A pesar del peso del pasado y la incertidumbre del futuro, David sintió un renovado fuego interior, una determinación templada por las dificultades y agudizada por la traición. Ya no era solo un hombre que luchaba por salvar a su empresa y a su hijo, era el guardián de un legado, listo para afrontar cualquier tormenta que quedara. Cuando Marcus finalmente volvió a hablar, con voz serena pero firme, David asintió, preparándose ya para las batallas que se avecinaban. Los vítores de la multitud se desvanecieron tras ellos, reemplazados por el silencioso zumbido de los motores y la lejana llamada de un futuro aún por escribir. En el mundo del poder, la guerra nunca termina del todo. Pensó que nadie lo veía, pero el padre del bebé controlaba el futuro. Si defiendes la justicia, la dignidad y la responsabilidad, suscríbete y únete al canal. Juntos nos alzamos. Aviso legal. La historia que acabas de ver es ficticia, creada para destacar los peligros de la negligencia y la importancia de la responsabilidad en el sector servicios. Su propósito es crear conciencia, promover la empatía y fomentar el respeto y la seguridad de todas las personas.